comienza a calzón quitado el show. Pero, ¿qué van a traer? ¿Y sabes qué cosa? Huelen las mejores conductoras. Dios mío. Vuelven las mejores Va a conductoras. haber sorteos, entrevistas, de todo un show completo. Excelente. Modelos, cantantes, las modelos, Dios mío. Así que ya lo saben, a calzón quitado el show. Todos los martes y jueves, 2 de la tarde. ¿Por dónde? Descarga e instala el app de Like TV. Búscanos en Play Store como liketv.p. ¿Buscas algo nuevo? Esto es para ti. Disfruta de nuestros grandes segmentos artísticos y culturales con los más grandes artistas. Todo esto para ti. Lo mejor en arte, cultura y entretenimiento. Todo esto para ti. Este lunes y todos a las 7 de la noche por la señal de Like TV. Hola, soy el padre Luis Alejandro Basalar García y esta es una invitación para que me acompañes todos los lunes y viernes a las 8 de la noche, donde conversaremos de política, religión, historia, arte y ciencia. Aquí, desde Like TV, de Padre y Señor mío. Muy buenas noches, bienvenidos ahora sí al programa. Hemos tenido unas pequeñas fallas técnicas, parece que no quería que saliera yo ni mi invitado el día de hoy, lamentablemente. Pero ya estamos aquí de regreso y vamos a avanzar rápido porque nuestro invitado nos está esperando y bueno, los problemas técnicos nos han sobrepasado lamentablemente el día de hoy. Y hablando de hoy en 1870 nace Vladimir Ilich Lenin y como saben yo soy un rojo convicto y confeso. Bueno, más confeso que convicto, todavía no estoy convicto, felizmente. Lenin fue una luminaria para todos aquellos que nos consideramos abiertamente marxistas y llevó a cabo la Revolución Rusa. Las enseñanzas de Lenin son bastante interesantes, bastante importantes, y al menos a los que mantenemos una posición abiertamente socialista, nos mantienen un punto de poder utilizar sus reflexiones y sus formas para poder cambiar la estructura del sistema capitalista en el que vivimos. Recordar una cosa muy importante, más allá de las críticas que existieron a la Unión de Repúblicas Soviéticas fundada por Lenin. Y es un dato histórico muy poco comentado, que es el siguiente. Lenin logra, junto con toda la URSS y con toda la gente de la URSS, pasar de una sociedad bastante arcaica, bastante precaria, que era la Rusia zarista, y lograr llevarla al desarrollo en una sola generación. Una sola generación que fue pues alucinante porque logró competir con Estados Unidos, quien tardó para llegar a ese mismo nivel de desarrollo 3 generaciones. Así que bueno, funcionó bastante bien, diría yo. Además, hoy día también una mención rápida es el Día Mundial de la Tierra. Así que, bueno, no sé cómo se celebra el Día Mundial de la Tierra. ¿Alguien me podría explicar qué tipo de celebración es esa? Nunca he entendido esas formas de celebrar, pero bueno, supongo que hay que intentar cuidar el planeta, pero para cuidar el planeta hay que hacer cambios estructurales, no solamente nombres de días, que me parece más un saludo a la bandera que una realidad. Vamos a la primera noticia, y lo comentábamos el día de ayer. ¿Quién será el nuevo papa? Hay candidatos, vamos rápidamente a los candidatos para el papado. Y ya les he dicho, esto no es el Vaticano News, pero definitivamente la elección del futuro papa, tenga la tendencia que tenga, sea de izquierda o de derecha, o mejor dicho, progresista o conservador dentro
de el Vaticano va a estar alineado a la política que nos vaya a seguir a nivel mundial. Si es que el Vaticano decide alinearse, ¿no? Alrededor de una posición conservadora, que es la que está tomando bastante fuerza en Europa, o va a mantener las reformas hechas por Bergoglio en su papado, ¿no? Entre los más importantes cardenales está Peter Kodogwood, Apiat Turkonsson. Perdónenme, no entiendo el idioma con el que está escrito, pero supongo que sí. Está Pietro Parolin, Luis Antonio Gokhin Tagle, ¿no? Que es uno de los favoritos, Tagle, y Fridolin Ambonio Bensuño, supongo yo, porque ese será italiano. Tras el fallecimiento, bueno, como ya saben, les explicaba ayer, empieza la témpora de sede vacante y posteriormente se abre el cónclave y vamos a ver cuál, en realidad son más, ¿no? Pero tenemos ahí como ciertas posiciones. Hay un cierto sector que va a pugnar por un retorno al conservadurismo dentro de la Iglesia y otro sector que no, que va a mantenerse en una posición totalmente contraria a esta. Lamentablemente no nos podemos extender más porque definitivamente nos hemos perdido un poco de tiempo con nuestros fallos técnicos. Así que vamos a la siguiente noticia rápidamente. Y es el tema de la violencia. Como saben, la violencia en este país está cada vez peor, cada vez más infame, cada vez más impía, cada vez más irrespirable. Y bueno, uno de los lugares donde hay violencia es precisamente uno de los lugares donde nos ven tanto, que es Huaycán. Ahora resulta que en Huaycán, generalmente en la zona F de Huaycán, que está ubicado en Ate, para quien no conozca, han decidido extorsionar mototaxistas y los mototaxistas que no aceptan las extorsiones terminan quemándoles su medio de trabajo. A eso hemos llegado en este país, ¿no? O sea, y todos los que hemos conocido Huaycán, todos los que hemos seguido a Huaycán, sabemos que una de las formas principales de movilizarse es a través de las mototaxis, porque bueno, el terreno es agreste y además uno tiene que movilizarse de alguna manera, ¿no? Para llegar y evitar pues las largas subidas escarpadas, ¿no? De los cerros. La gente prefiere tomar una moto que ir caminando, ¿no? Ahora resulta que la extorsión parece también querer obligar a la gente que camine, ¿no? No solamente está matando gente, destruyendo un medio de vida, sino que además también está, por lo que vemos, afectando a los usuarios. ¿Tenemos imágenes de esto, si no me equivoco? ¿Sí o no? Sí, vamos con las imágenes. Ah, solamente tenemos esta imagen. Ok, vamos, sigamos con las imágenes. Y antes de eso, un fuerte saludo a la gente de Huaycán y ojalá puedan salir de este problema. Organización, voluntad política. Del Ejecutivo no la van a tener, tengo que ser completamente honesto, y del Legislativo peor. Lamentablemente a eso nos vemos reducidos en este país, a que los barrios, a que las zonas, a que los distritos tengan que organizarse popularmente para poder defenderse, porque si no, la delincuencia y la violencia nos va a comer. Hablando de eso, se fugó una persona del penal de Lurigancho, uno de los penales que supuestamente es los más seguros de este país, ¿no? Y un tipo salió saltando las rejas, se saltó el muro, era una cosa de locos, ¿no? Y encima se dio el tiempo de gritar una alabanza, no sé quién, perdonarán, pero yo soy ateo, ¿no? Entonces me pareció muy ridículo. Pero más me parece, además ridículo, lo voy a tener que decir, que yo cuando vi esa noticia la vi en TikTok y vi algunos comentarios de personas que decían, está muy bien, porque Dios lo ha liberado, ¿no? Esa alabanza a Dios es sinónimo de que Dios lo ha liberado. Yo, a veces me pregunto si es que la ciudadanía peruana también no necesita como liberarse de esas formas de pensar tan arcaicas, ¿no? Ahora resulta que porque un delincuente sale de prisión escapándose y dice una frasecita religiosa, ya pues lo vamos a dejar que se escape y que camine por las calles del país como si nada. A eso nos vemos reducidos por la falta de educación, la falta de capacidad crítica, ¿no?
bueno, pues excusas míticas de por qué los delincuentes escapan. Lamentable. El incidente ha llevado a la persona encargada, si no me equivoco, de este penal a salir, a dejar su cargo. Y el INPE tiene mucho que responder, porque ¿cómo es posible que un preso salte las vallas de seguridad? ¿Cómo es posible que un preso se vaya así como si nada, ¿no? Porque ¿cómo es posible que pueda ser tan fácil saltar el muro de una prisión? ¿No? O sea, me parece que es más difícil saltar el muro de una casa en este país que saltar el muro de una cárcel. A ese nivel de inseguridad hemos llegado. Ahora los presos se van saltando muros, ¿no? O sea, y encima la caída que tiene en el video, no sé si tenemos el video. Rápidamente, por favor. Sí, hombre. ¡Santo aleluya, Cristo vive! Uy, está loco ese hombre. ¡Santo aleluya, Cristo vive! Ustedes han visto el salto que se da, o sea, para que tú resistas la caída mientras te paras, mientras te recuperas del dolor y mientras corres, hay suficiente tiempo como para que los encargados de la seguridad de este penal lo hubieran atrapado. Se hizo un operativo para atraparlo, pero evidentemente no lo atraparon, lo cual indica que pues, ese penal está dirigido por una banda de ineptos, ¿no? Un rejunte de idiotas, como diría yo, y perdonarán el adjetivo. Ahora, pasando a otra noticia más, hablando de violencia y de delincuencia, al almirante de Desagüe, al almirante de Tina, al aprendiz de Popeye el Marino, el señor Montoya, le parece que lo que estamos viviendo es culpa de nada más y nada menos que del Foro de Sao Paulo. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver el Foro de Sao Paulo con la delincuencia? Alguien que me explique, por favor, porque no tengo idea. Necesito saber qué tipo de sustancias alucinógenas consume el almirante de Batea, porque definitivamente eso de que ahora resulta, ¿no?, que el Foro de Sao Paulo genera delincuencia y genera violencia. ¿De dónde saca este señor las ideas que esboza? ¿Las piensa, las escribe, alucina antes de decirlas? No lo sé. Vamos con la imagen rápidamente, por favor. Esta encuesta obviamente se señala que es responsabilidad principalmente de la presidenta. ¿Usted considera que es así? No, es ilógico totalmente. O sea, la pregunta es ilógica y las respuestas son más ilógicas. La criminalidad viene creciendo de hace años. Este es un fenómeno regional, no solamente acá. El Foro de Sao Paulo es el generador de este problema. ¿Para qué tomar los gobiernos que aún no los ha tomado? Y nosotros somos uno. El Foro de Sao Paulo es algún anacronismo, una chapa media pícara que tienen para denominarse a él y a toda su gente, ¿o cómo es la cosa? Porque esa es la única explicación que se me ocurre, ¿no? Que en realidad el Foro de Sao Paulo sea una especie de chaplín que se ponen entre ellos y la mototaxi, ¿no?, y su bancada y las otras bancadas miserables que están ahorita en el Congreso de la República. Esa es la única cosa que a mí se me puede ocurrir, definitivamente. Bien, vamos a otra noticia. Lideresa indígena María Luz Kanakiri criticó a Dina durante un premio, el premio Golden Month 2025. Dijo lo siguiente, vamos con la imagen, por favor. ¿La tenemos? ¿No la tenemos? ¿Todavía no? Bueno, no importa. Lo que dijo la señora es una crítica, evidentemente, al gobierno de la señora Boluarte. Y me parece excelente que estas plataformas se utilicen para criticar a Boluarte. Pero si no lo tenemos, lo comentamos al final y pasamos directamente con el invitado. ¿Les parece? Sí, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos ya inmediatamente con nuestro invitado que nos está esperando a su buen rato.
Descarga e instala el app de Like TV. Búscanos en Play Store como LikeTV.p. ¿Buscas algo nuevo? Esto es para ti. Disfruta de nuestros grandes segmentos artísticos y culturales con los más grandes artistas. Todo esto para ti. Lo mejor en arte, cultura y entretenimiento. Todo esto para ti. Este lunes y todos a las 7 de la noche por la señal de Like TV. Hola, soy el padre Luis Alejandro Basalar García y esta es una invitación para que me acompañes todos los lunes y viernes a las 8 de la noche, donde conversaremos de política, religión, historia, arte y ciencia. Aquí, desde Like TV, de Padre y Señor mío. Una nueva aventura está por comenzar. Prepárate, porque lo nuevo nunca fue tan alucinante. Cocktail News, nueva temporada. Entrevistas, música, lanzamientos, eventos y mucho más. Cocktail News, todos los fines de semana por Like TV. Sí, todos los sábados a las 2 de la tarde, Habla Barrio con tu amigo Willy Turriaga. Grandes sorpresas, invitados, concursos y nuestros auspiciadores que aparecen aquí. No te lo pierdas, Habla Barrio, invitados, concursos, sorpresas y muchos artistas, por supuesto. Y todos los sábados, no te lo pierdas, Habla Barrio con Willy Turriaga por Like TV. Habla Barrio, Habla Barrio. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlos Castillo para invitarlos al programa Puerta Grande con toda la información taurina nacional e internacional. Todos los jueves de 2 a 3 de la tarde por la señal de Like TV. Puerta Grande, el programa taurino número 1 de la televisión. Bien, estamos de vuelta aquí en el programa y ya tenemos con nosotros a Marcos Ceballos, quien, para los que no conozcan, es una importante figura política. Últimamente me han dicho eso. Antiguo miembro del Partido Morado y actual fundador también de un nuevo partido. Así que me imagino que hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. Y ustedes se preguntarán qué hace una persona tan roja como yo con una persona de centro. Bueno, vamos a intentar llegar a un punto en común, espero yo, a pesar de las discrepancias ideológicas. Bienvenido, gracias por haber aceptado la entrevista. Gracias a ti, Aníbal. Encantado de estar acá. ¿Has visto las encuestas el día de ayer? ¿Cómo las han tomado en el partido? Toda encuesta tiene que ser evaluada pues en su justo contexto, ¿no? Estamos hablando de más de un año de las elecciones, ¿no? El próximo año recién son las elecciones, en abril del 2026. Lo que te puedan decir unas encuestas además es tan relativo, donde tienes no sé cuánta cantidad de gente que sale con 2%, ¿no? Sí, un montón, ¿no? O sea, de 2%. Y que está dentro del margen de error, ¿no? Porque si tú ves al final la encuesta, te dice que el margen de error es, creo, 1,8 o algo, o 2,8, o sea, está por ahí, ¿no? No es hacia arriba o hacia abajo. Cualquier cosa que te señalen entre 2, 3, está dentro del margen de error. O sea, al final de cuentas, el que se pueda colocar algo más arriba o más abajito está en función a quien hace pues la encuesta, ¿no? Pero ¿no te preocupa que, por ejemplo, sectores como el fujimorismo o López Aliaga parezcan tener tanta... O Carlos Álvarez, poder, ¿no? O Carlos Álvarez, ¿no? Sí, que parecen a ver, una o sea, especie de... La
la idea de tener a los sectores neofascistas, como son estas tres figuras, ¿no? ¿Debería sorprendernos? No, no necesariamente. Creo que responde un poco a esta sensación que siempre sucede pues, en los pueblos de cómo hacemos para conseguir un poco de orden, cediendo un poco de nuestra libertad y entregándosela a cualquier advenedizo, porque creo que eso es lo que son Álvarez, López Aliaga, son advenedizos en el quehacer político, ¿no? O sea, ¿consideras que son neofascistas? Yo no diría que son tanto. Si bien el fascismo es una ideología horrenda y brutal, hasta me parece un halago para ellos decirles neofascista, porque el fascismo, más allá de todas las cosas horribles que tenga, se supone que tiene una ideología, ¿no? Sí, no. Keiko o sea, tiene ideología, Aliaga tiene ideología, Álvarez, ¿cuál es la ideología? La ideología del dinero. Claro, a ver, lo que pasa es que sí creo que puedes entender que hay una ideología entendida como un conjunto de ideas detrás, ¿no? No es necesariamente pues un constructo sobre la base de una estructura de ideas que provenga de un desarrollo teórico. No. O sea, tiene que ver con cosas tan sencillas como eso que te decía hace un rato, ¿no? O sea, esta idea de colocar a la seguridad supuestamente como un valor y que absolutamente es necesario. O sea, estamos en una situación de inseguridad, tú lo decías hace un rato, cuestiones tan perversas como el hecho que por trasladarte en un mototaxi y estés expuesto a tú, tu familia, tus hijos, tus hijas, estés expuesto a niveles de inseguridad como los que campean hoy en día, siendo cierto eso, pero también es cierto que el tema de la inseguridad es algo que Montesinos lo utilizaba cada rato, ¿no? La gente... En nuestro país lo que tenemos es un poco de falta de memoria, ¿no? O sea, sí, claro, yo hacía la otra vez en una presentación que tuve recordar y respecto de algo que en la década de los 90 pasaba, ¿no? O sea, muy poca gente se acuerda que también tuvimos en ese momento olas de criminalidad, sí, ¿no? Sí, tenías... Pues, los pirañitas rompían las ventanas. Sí, claro, yo recuerdo que mi madre andaba traumada, yo nací en el 95, yo me acuerdo, todavía tengo ese recuerdo. Claro, yo me acuerdo con que salir a la calle porque había supuestamente guerra de pirañitas y no sé qué. Hay una imagen muy que los que pintamos canas, como en mi caso, podemos recordar de un camión de caudales que es interceptado en la vía expresa, ¿no? Abajo en el Zanjón, lo que conocemos como el Zanjón, entre lejos de acá, en donde las bandas, en esa época los destructores y los inquierdos y no sé qué más, ¿no? Interceptan el camión con armas de largo alcance, además, ¿no? Y eso sirvió para que el señor Montesinos, por ejemplo, en ese momento sacase también una oleada de nueva legislación, creó incluso un delito, esta figura del terruqueo que ahora vemos, es algo que también se utilizaba antes, creó el tipo penal en ese momento, me acuerdo, de terrorismo agravado, ¿no? Que era la comisión de robo agravado por intermedio de bandas, ¿no? Y también colocaron la figura de la cadena perpetua. Lo que ahora quieren llamarte. Se señalaba igual que salgamos de la Corte Interamericana, que salgamos del sistema interamericano. Lo que pasa es que las salidas efectivas para el tema de inseguridad están acreditadas sobre la base de trabajo policial efectivo. Por ejemplo, en la década de los 90 hubo una oleada de asaltos a bancos, ¿no? O sea, permanentemente. ¿Cómo se acabó eso? O sea, tú no ves hoy día una oleada de asaltos a bancos. Ni a alguien se le pudiera ocurrir. No hay, ¿no? Ya, ¿por qué no hay? Porque hubo un trabajo de efectiva investigación policial por intermedio de la utilización de la inteligencia policial. Mira, el mayor criminal que ha tenido ese país para mí ha sido Ismael Guzmán, ¿ya? A Ismael Guzmán lo capturan sin disparar un tiro. Nunca se disparó un tiro. Lo capturaron con exclusivo trabajo de inteligencia policial.
Eso, lo que sucede es que no te da pues las portadas de los periódicos en la prensa sensacionalista. Y lo que se quiere es la inmediatez del resultado. O sea, cuando lo que necesitas lo inmediato y no lo que necesitas es meter cantidad de efectivo, o sea, asignar recursos, no solamente económicos, humanos, o sea, en términos de investigación, o sea, implementación de laboratorios. O sea, no es posible que para que tengas que analizar una muestra de sangre o que tengas que hacer determinadas pericias criminalísticas, todo esté concentrado en muchos casos en Lima. Entonces tienes un crimen que sucede en Tarapoto, tienen que mandar la muestra a Lima o tienen que mandarla a Chiclayo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las que no te dan pues las portadas, ¿no?, de los grandes medios, ni permite que ese tipo de personajillos que tenemos, por ejemplo, en el Congreso, que les encanta, ¿no? O sea, o a los que les encanta también el discurso encendido, ¿no? O sea, la indignación pura. El señor Álvarez, míralo al señor Álvarez, por ejemplo, cómo hace sus grandes TikToks y demás, y al final de cuentas nadie se acuerda cuál fue el rol nefasto que cumplió en la época de la dictadura fujimorista, ¿no? Algunos nos acordamos. ¿El rol del Congreso de los 90 es igual al actual? ¿Sientes que también eso se ha repetido? Digamos, hay distinto tipo de pirañas, ¿no? O sea, en los 90 lo que tenías era que habías logrado, ¿no? El fujimorismo había logrado cooptar, ¿no? O sea, tenías una gran mafia identificada a la cual se le articulaba por Viper. En esa época no había pues celulares, ¿no? No había estas cosas. Había el Viper, ¿no? Entonces, que era este aparatito que mediante el cual te mandaba un mensajito, ¿ya? Eso, lo que se diferencia ahora es que ahora no tienes una sola gran mafia estructurada, ¿no? Tienes, digamos, un conjunto de mafias que están articuladas, ¿no? Y que cada cual juega para sus propios intereses. O sea, ahí se dan cuestiones contra natura, como tener al señor Jorge Montoya de Renovación Nacional celebrando pactos con el señor Valdemar Cerrón de Perú Libre, ¿no? Y articulados como hermanitos para satisfacer los intereses propios y de su grupo. Sin embargo, esto no es algo que haya empezado o haya resurgido en este momento, en mi opinión, claro. Cuando cae la dictadura en el año 2000, ¿realmente pasamos a la democracia? Porque se siguió gobernando con la Constitución del 95, del 93, perdón. No se hizo absolutamente nada realmente por cambiar las cosas. Incluso Toledo, yo recuerdo que Toledo dijo, vamos a construir el segundo piso, ¿no? O sea, sí, pero bueno, digamos, o sea, ¿en base a qué? Porque si el Estado está construido encima de unas bases que no sostienen ni siquiera el primer piso, ¿cómo vas a construir un segundo piso? Pero digamos, creo que sí sería injusto no reconocer que hubieron avances, ¿no? O sea, no le puedes asignar a la figura de un gobierno de transición como el de Paniagua el nivel de cleptocracia que tuvo el gobierno de Fujimori, ¿no? O sea, la gente no entró pues a robar como durante una dictadura de 10 años como la que tuvo el gobierno fujimorista se dio. Hubieron intentos, recuerda que cuando se retorna a la democracia, porque también eso es bueno decirlo, ¿no? O sea, lo que tuvimos acá fue un régimen que quebró el orden constitucional en abril del 92 y en el 2000 quiso reelegirse, ¿no? Mediante la comisión de un fraude, y fue la articulación de un conjunto de cosas la que logró permitir sacar a esa dictadura, porque eso era lo que teníamos. La gente... Pero no ha continuado la dictadura, porque, dicho sea de paso, o sea, si bien no es una dictadura abierta, una dictadura evidente como la de la época de los 90, bueno, a los sectores populares realmente no le ha parecido un gran cambio, ¿no? Porque muertos subieron con Toledo, muertos subieron con Alan, muertos subieron con Ollanta, muertos subieron con PPK, muertos subieron con Vizcarra, muertos subieron con Sagasti, incluso con dos chicos que fueron a protestar en el momento del paro agrario y también terminaron muertos. Y seguramente también lo hubo en Castillo, para que no digan que no voy a mencionar ese gobierno también. Entonces, pero ¿qué es lo que define? Y muertos ha habido con Dina, entonces. Claro, pero realmente ha habido democracia, porque democracia en el sentido más puro del término es gobierno del pueblo.
¿realmente gobierna el pueblo del Perú o gobierna solamente, o se ha intentado gobernar un sector técnico, una tecnocracia o un sector? Lo que pasa es que yo creo que es un error relativizarlo todo, porque entonces ese es el discurso que el fujimorismo quiere, justamente. No, nunca ha habido democracia. O sea, nosotros nunca hemos sido una dictadura. Nosotros somos más de lo mismo. Entonces, eso es lo que permite que figuras como la señora Luz Salgado, la señora Moyano, ¿no?, vuelvan al poder, porque lo que se le genera como mensaje al pueblo es: todo es lo mismo, no hay absolutamente nada distinto. Entonces, si es así, mejor apagamos la tele y nos vamos. Yo no creo eso. Yo sí creo que han habido cambios en algunas cosas. ¿Es perfecto lo que vivimos? No. Pero decir que estamos igual como estábamos en la época del gobierno dictatorial de Fujimori, creo que sí es un exceso. Las condiciones para el pueblo han cambiado en todo sentido, no necesariamente, pero los que hemos vivido, pues la época de los 90, tú no podías hacer partido, ¿no? Pero casi o sea, no podías materialmente, ¿ah?, o sea, tener mediana seguridad, ¿no?, de poder participar electoralmente en cualquiera de las instancias que el Estado tiene. Pero Marco, ¿no? ahí me surgen dos cosas, ¿no? La primera es precisamente que todos nuestros presidentes desde Fujimori hacia adelante están presos o, bueno, desvividos, muertos, y algunos están por irse presos. Y la otra es una cosa todos, que me viene a Sagasti la mente, no. Por ahora, porque no se le ha investigado, ¿no? Hasta donde sabemos. Y el otro punto es también, ¿no?, que una cosa que me viene a la mente de la entrevista que le hice a Anaí Durant hace unos días, que me decía, bueno, pero no hay democracia, ninguno de los partidos opositores, como es el que ella estaba liderando, APU, como son los partidos cercanos al castillismo, se han podido inscribir, les han puesto tachas absurdas y están fuera de carrera. Entonces, eso no es una forma también de impedirle a la población o a un sector de la población. Y dicho sea de paso, y lo quiero dejar claro antes que contestes, yo estoy en contra de cualquier elección, ¿eh? Y eso lo sabe aquí mi productor. Yo he decidido que no voy a votar este año. Entonces no es un tema electoral para mí, pero si lo manejáramos de esa manera, en efecto, en la realidad material, como diríamos los rojos, al final pues tampoco están permitiendo que ese sector participe en las elecciones. A ver, varias cosas. Si efectivamente en el Perú no hay ningún cambio desde la época del fujimorismo a la fecha, ¿cómo Castillo llegó a ser presidente, no? O sea, cuando tenía todos los sectores del establishment en contra, absolutamente todos, ¿no? O sea, si todo está absolutamente imposibilitando que el pueblo pueda llegar al poder, entonces Castillo, ¿qué fue? ¿No fue la representación del pueblo llegando al poder? ¿O también Castillo era parte de esta estratagema que construyen los sectores, ¿no?, que detentan el poder en el país? No, yo creo que no. O sea, yo creo que siempre hay ventanas. La democracia no es perfecta y no lo va a ser, ¿no? O sea, lo que debemos es generar un nivel de aspiración, ¿no? Y el nivel de aspiración es que los desclasados, los desposeídos que vieron, por ejemplo, en Castillo un referente para ser representados en el poder, tengan la capacidad de poder ser representados. O sea, ¿por qué es que tenemos que caer en esta lógica de qué es lo que quiere la DBA, ¿no? O sea, la DBA lo que busca es esta idea de entender que todos somos lo mismo. Entonces, sí, pues todos los presidentes están presos. Entonces, todo es malo, ¿no? No hay forma de que llegue. Si yo creyese eso, o sea, tendría que ser muy cínico para hacer política, ¿no? O sea, porque en realidad solamente estaría haciendo política para la satisfacción de mis intereses personales. Y eso no es así. O sea, hay quienes hacemos política por un tema de convicción y no a la luz de que esto nos genera mayor rédito, pues, económico. Al contrario, nos genera una merma en nuestros ingresos personales, ¿no? O sea, ¿y supone costos? Sí, por supuesto, claro que sí, supone costos de que te persigan.
supone costos de que te expongas tú y se exponga tu familia. Yo a nadie le exijo que asuma los mismos costos que yo puedo asumir, pero me parece que hay que tener determinados niveles de valentía para poder enfrentar lo que el statu quo hoy por hoy quiere mantener. Y el statu quo lo que quiere mantener es lo que vemos hoy representado en el Congreso y lo que vemos en el gobierno de la señora Boluarte. Le entregamos todo y, no sé, pues nos vamos a disfrutar de la fanfarria o hacemos algo. Hay quienes creemos que el ejercicio de la política tiene un alto sentido ético y es la ética de la responsabilidad. Y sobre la base de eso, yo no estoy dispuesto a dejarle a estos mequetrefes y a estos sátrapas, o sea, la capacidad de que puedan hacer con el país lo que le da la gana y no dar pelea. Dos cuestiones ahí. La primera es que a mí Castillo me parece un error, diríamos algunos, un error en la Matrix, ¿no? Las golondrinas no hacen el verano y al final Castillo terminó siendo vacado y está injustamente preso, en mi opinión. Porque y podemos coincidir. Está ahí, ¿no? Está preso. Su ministra, la que entrevisté, de hecho, unos días antes de que fuera presa, la señorita Bexy Chávez, la doctora está presa. Yo recuerdo, y voy a cometer una infidencia, yo recuerdo haber hablado con ella antes de la entrevista y le decía, doctora, la van a ir a buscar, y me dijo, sí, no importa, yo me voy a quedar acá porque yo creo en un sentido moral y ético de que este país puede cambiar. Yo la veo ahorita presa, no la veo libre, no la veo rescatada pues, por un sentido moral de la justicia que se cumple, la veo totalmente presa, denunciando maltratos físicos. Entonces, tal vez me dirás, pero Aníbal, qué cínico que te has vuelto. Sí, seguramente. Porque para mí, como materialista, la realidad es más allá de la ética. Maquiavelo decía, la política no es lo que debería ser, es lo que es. Y yo siento que más que trabajar políticamente por, digamos, por una posición ética, que es altamente respetable, por cierto, si se quieren hacer cambios, sí tenemos que romper con esa posición, que al final nos ha llevado siempre a buscar un mal menor, pero el mal menor, bueno, el mal menor nos ha puesto donde estamos, ¿no? La pregunta del millón tampoco han habido realmente cambios para el sector, porque te lo digo y termino con esto. Hay un sector del pueblo que no reconoce al centro como una opción. Por ejemplo, si vamos al castillismo y le preguntamos a los castillistas qué opina del centro, me van a decir, no, el centro no existe. Se lo preguntaba hace unos días a Anaí Durant y ella me dijo, no, el centro es una ilusión, no existe. Sí, seguro, claro. O sea, yo tampoco soy de los que creen en el endiosamiento del centro o la apuesta por la equidistancia, ¿no? No soy ni esto ni lo otro, ¿no? O sea, no, primero la gente claramente se ubica en una posición que lo que quiere es, en el escenario político que hoy por hoy enfrentamos, o sea, se ubica claramente en una posición progresista. Hay quienes lo identifican como ocupar el espacio que va del centro a la izquierda, que está más claramente identificado en una apuesta por una izquierda democrática, no sectaria. Puede ser, sí, yo no niego, nosotros lo hemos dicho con absoluta claridad, o sea, y eso se explica además, es que está más allá del discurso, está en función a cuáles son la toma de posición que tienes. Vladimir Cerrón se dice de izquierda, Valdemar Cerrón se dice de izquierda. O sea, el solo hecho de decirlo te hace, no, o es tu verdad, praxis la que determina. Por ejemplo, ¿cuál es la posición que tienes respecto de la minería extractiva que hoy por hoy tienes? ¿Cuál es la posición que tienes sobre Tambo Grande? ¿Cuál es la posición que tienes sobre el Algarrobo? ¿Cuál es la posición que tienes sobre Conga, sobre Tía María? Nosotros tenemos una posición claramente en contra de proyectos que van en contra de lo que el pueblo ha decidido de que no vayan, porque la propuesta productiva que tienen es otra. ¿Y tú crees eso claramente te identifica cuál es tu posición? ¿Eso te vuelve un tibio? Al contrario. ¿Y tú crees que Vladimir Cerrón y la gente Perú Libre está a favor de esos grandes mineras? Yo lo que creo es que nunca han hecho un zanjamiento directo con esta lógica extractivista que hay en la idea de pensar que la apuesta en el país es dejar de ir pensando en cuáles son los derechos necesariamente de la gente. Tú tienes que poner por delante el desarrollo, ¿no? Buena parte de la izquierda ha tenido una visión bastante extractivista en ese sentido y ha colocado por delante una visión rentista
antes que una visión de defensa de los derechos que los pueblos y las comunidades indígenas, por ejemplo, han señalado, ¿no? Y por eso es que se terminan juntando. Por eso hoy por hoy, en el Congreso de la República, los ves agarraditos de la mano. Bien agarraditos de la mano. ¿Y sobre la base de qué? ¿De pensar en el país? ¿O sobre la base de satisfacer los intereses menores que son los que determinan y gobiernan sus decisiones? O sea, sería interesante... Tú fuiste parte del Partido Morado y la crítica que yo te haría como bueno, evidentemente desde mi posición política es, pero ustedes no estuvieron agarraditos de la mano también con PPK y con Vizcarra, que Vizcarra de hecho también le dio Reactiva Perú a todas las grandes empresas, ¿no? Y mientras que su ministra de Economía, recuerdo yo bien claro, porque yo viví la pandemia de una manera muy dura además, decía, no hay dinero para la gente. Y al día siguiente la veía repartiendo dinero a Reactiva Perú. ¿No hay una autocrítica también por parte de los sectores? Yo fui, a ver, primero debo decir, yo fui militante del Partido Morado hasta abril, mayo del 2021. Y renuncié, ¿ya?, luego de justamente la primera vuelta y ante el advenimiento de la segunda vuelta, porque justamente el Partido Morado no tomó una posición respecto de lo que significaba enfrentar una segunda vuelta, donde había que ponerle el pare al fujimorismo, y hay quienes dijimos en ese momento que correspondía apoyar clara y abiertamente la opción que significaba Pedro Castillo. Y por eso yo, en términos de un equipo técnico, fui uno de los que se sumó a la defensa de los votos de Castillo, cuando la DBA venía a querer levantar la bandera del fraudismo. Pero, entonces, decisiones que, como las que me refieres, ¿no? O sea, de PPK, la verdad no puedo decirte nada. El Partido Morado existe legalmente desde el 2019, cuando PPK ya no existía, ¿no?, como en el poder. Y las decisiones que se toman respecto de las propuestas en el caso del 2020 y del 2021, que fue claramente una campaña que pasa al olvido, ¿ya?, no fueron unas decisiones en las cuales yo necesariamente compartí todas las posiciones, y eso derivó en que yo, ante la falta de firmeza para tomar una posición ante la segunda vuelta, opté por renunciar con un conjunto de gente. ¿Pero criticarías las acciones de Vizcarra y de su ministra al haber dicho no hay dinero para la gente, pero sí hay dinero para Reactiva Perú? Lo de Reactiva Perú creo que respondió a una visión que claramente debería suponer una puesta en juego de cuáles son los elementos que determinaron el impulsar un programa como ese, ¿no? O sea, la pandemia creo que ha enseñado muchas cosas, ¿no? Y una de las principales cosas que ha enseñado es que esa apuesta de el individualismo, el emprendedurismo, ¿no?, la idea de yo solito la hago, ¿no?, se enfrentó con la realidad, porque te diste cuenta que tú solito no te salvabas de la pandemia. Tú tenías a un conjunto de gente que tenía mucho dinero en los bolsillos y guardado en el banco y se murió. Tenías un conjunto de gente que no tenía ni siquiera una vacuna, estaban en la calle y no se murieron. ¿Qué es lo que te enseñó la pandemia? Que debemos tener una apuesta por construir en comunidad. ¿No? ¿Y esa es la apuesta de primero la gente? Primero la gente es comunidad, ecología, libertad y progreso, porque no creemos que ninguno de estos valores tenga necesariamente que contraponerse. La idea de construir en comunidad es indispensable para el ejercicio de tu libertad. No hay cómo pensar en que el ejercicio de tu libertad puede no desarrollarse en el proceso de construcción de un entorno, de un país, en esta idea y en esta apuesta por construir, por ejemplo, país, creyendo que los recursos que tenemos en la naturaleza
son casi como una despensa, ¿no? Que voy, los saco y los y hago de ellos lo que y luego van a volver a y aparecer, además ¿no? es una despensa eterna, ¿no? Y esa idea extractivista ha hecho mucha mella en una derecha bien cavernaria, pero buena parte de la izquierda no ha tenido una lectura crítica con respecto a eso, ¿no? Nosotros sí creemos desde una apuesta, te lo digo con todas sus letras, desde una apuesta claramente en favor de una izquierda democrática, ¿no? O sea, por revisar cuál es la forma en la cual nos relacionamos con el entorno ambiental. O sea, esta idea de creer que tenemos recursos naturales inagotables, ¿no? Y que la apuesta es mera y exclusivamente la industrialización por sí y ante sí, ¿no? Sin ningún tipo de cuestionamiento respecto de lo que eso supone, es algo que está claramente en cuestión. Tu visión, o bueno, la visión que me describes con los principios que acabas de mencionar de Primero la Gente, me recuerda mucho a una visión muy clásica de Locke y de Rousseau, donde la libertad pasaba por el bien común. Pero ¿no crees que esa visión ya ha sido superada por el capitalismo actual? El capitalismo actual, de hecho, niega que la libertad pueda pasar por la colectividad y dice, no, el individuo es lo único que hay, salvo el individuo, todo es ilusión. De vuelta, la pandemia es el mejor ejemplo para contraponerse a eso, ¿no? O sea, esta idea de que si el hombre es bueno por naturaleza o es un salvaje por definición, ¿no? Creo que se enfrenta con lo que la realidad te va diciendo. Por eso siempre he sido de los que creen en que la apuesta por leer a los clásicos se tiene que hacer entendiendo el contexto histórico en el cual se construye esa apuesta, pero eso tiene que servir como referencia para entender el hoy, ¿no? O sea, esta apuesta por creer, Mariátegui lo decía, sin calco ni copia, ¿no? O sea, esta apuesta por entender que lo que se dice es inmutable en el tiempo, eso sí creo que ha quedado añejo en la historia, ¿no? O sea, de vuelta, la pandemia te enseñó que la apuesta por el desarrollo de los países no lo puedes hacer sobre la base del individualismo. El fujimorismo nos lo enseñó en oposición. El fujimorismo te impuso la mal llamada cultura combi, ¿no? La del sálvese quien pueda. ¿Y eso en qué ha derivado? En el capitalismo salvaje que vives hoy por hoy. ¿Cómo haces para romper eso? Si es que no tienes una lectura crítica de ello. Creo que hay que tener una lectura crítica. Creo que hay que construir en comunidad. Y no hay forma en que tú puedas superar, por ejemplo, los problemas del tránsito que vivimos hoy por hoy en ciudades, no solamente como Lima, yo estoy recorriendo todo el país, y el problema del tránsito y el transporte público y privado es un problema, dirías? ¿no? ¿Perdón? ¿Ya se generalizó, dirías? En distintas ciudades capitales del país, cosas como esa tú ves, y ahí te das cuenta de la necesidad del establecimiento de reglas, ¿sí? Porque, ¿cómo hacemos si no tenemos un semáforo? ¿Quién cruza? ¿Tú o yo? ¿Tú crees que es necesaria entonces una restitución de la llamada institucionalidad? Yo soy un absoluto convencido de que la institucionalidad es un valor que hay que restituir en el país, lo cual no significa pues volver a la época del prevelasquismo, ¿no? O tener añoranzas por lógicas de construcción gamonal como las que habían en las haciendas en los 50 o 60 en el Perú, ¿no? Pero que debemos construir, no sé si tanto reconstituir, creo que lo que debemos constituir es una institucionalidad en el país sin ninguna duda. O sea, el gran déficit que tenemos en el país es esta apuesta por creer que cada quien puede hacer lo que le dé la gana. Sin embargo, yo te respondo devolviéndote la cita de Mariátegui. Cuando Mariátegui se refería a sin calco ni copia, también reconocía que, igual que Marx, que la historia de la humanidad es una lucha de clases. Entonces, ¿cómo puede haber una institucionalidad si esa institucionalidad va a responder siempre a un interés de clase ajeno a la gente, ¿no? Y precisamente yendo con el nombre del partido, si primero es la gente, si primero es el sector popular,
cómo satisfaces al sector popular, pero a la vez satisfaces a quienes dirigen las instituciones, que al final no son pues el sector popular. Ahí yo te retrucaría sobre la base de entender cuáles son las clases que hoy por hoy podemos entender, porque lo que identificó Marx en su momento estaba referido a un proceso de industrialización que se daba. Por eso es que Marx entiende que la revolución no se iba a dar necesariamente en Alemania, sino en Rusia, ¿no? O sea, eso, como contexto histórico, como realidad, es lo que podemos entender en el Perú. O sea, un país que nunca se industrializó. ¿Cuál es la clase proletaria que tiene? ¿Tú crees que nunca hubo industria? Industrialización. ¿Ni siquiera en la época de Velasco? Industrialización en el país. O sea, como la tienen los argentinos o como la tuvo Colombia en su momento. Pero se podría decir que se hizo en la época de Velasco y después se desarmó, ¿no? Se generó una neoliberalización y todo lo demás desapareció. A ver, lo que tuvimos, yo creo que hay un conjunto de cosas que hay que recapturar como esencia del gobierno de Velasco. No creo que necesariamente el principal legado fue un proceso de industrialización. Creo que el principal legado fue quebrarle el espinazo al gamonalismo, ¿no? O sea, y quebrarle el espinazo a esta lógica de hacendados que lo que tenían era seguir pervirtiendo una lógica de semiesclavitud, ¿no? O sea, creo que por eso es que las clases económicas dominantes en nuestro país le tienen tanto pavor a la figura de Velasco. Por eso es que cuando se habla de una segunda revolución agraria, se les paran los pelos de punta, ¿no? Creo que ese es el principal legado del Velasco, con todas las 80 críticas que uno también le tiene que generar, ¿no?, al ¿Cuál proceso. es el cambio más importante que proponen ustedes? Reconstituyamos la institucionalidad en nuestro país. ¿Y O sea, solamente no hay- con eso crees que No, basta? no. Tú me has ejemplo, preguntado cuál es el principal cambio, Sí, no el por único, ¿no? O sea, yo sí creo que es indispensable que reconstituyamos la institucionalidad en nuestro país. O sea, para que sobre la base de eso podamos tener reglas mínimas que permitan una convivencia en donde determinadas normas se cumplan. Por ejemplo, ¿por qué es que tenemos que permitir monopolios y oligopolios como los que tienes hoy por hoy en los medios de comunicación, en la leche o en las farmacias? Esos son los cambios que se tienen que plantear, producen sueros, ¿no? Esos son los cambios que hay que plantear respecto al capítulo económico de la Constitución. Cuando se habla de que hay que plantear un nuevo modelo constitucional, y nosotros lo planteamos, hay que ir a decir por qué. Porque si no es solamente levantar la banderita de Asamblea Constituyente, ya, ¿para qué? Para eso. Pero Yo quiero ingresar a discutir el capítulo económico para que repensemos qué es lo que se entiende por principio de subsidiariedad. Quiero que ingresemos a discutir el capítulo económico para que haya... ¿Pero por una reforma o por una asamblea constituyente? El mecanismo tiene que ser fundamentalmente de cara al pueblo, ¿no? De cara a lo que el pueblo te diga. Pero nos quedamos mucho en la forma y no ingresamos a discutir. ¿Qué es lo que quieres cambiar? Pero me estás evadiendo la pregunta porque... No, te estoy diciendo claramente. ¿Qué posición tendrían ustedes, básicamente? Porque, bueno, sí, primero la gente es un partido que tiene una base, que su base seguramente ya discutió eso. Pero, ¿qué plantean ustedes? ¿Reforma Que hay que cambiar el modelo constitucional, sin ninguna duda. Pero hasta la reforma o una asamblea. No. A ver, ¿cómo? ¿No? Yo no tengo ningún problema, nos podemos quedar a conversar respecto de la asamblea. Puede ser una asamblea constituyente, genial. Tienes que ver cuál es la correlación de fuerzas para que eso suceda. Porque si uno no cree en la democracia, ¿cómo vas a instaurar esa asamblea constituyente? Pero yo te respondo. ¿Quiénes van a ser los representantes y quiénes son los que van a construir? ¿Quién? Renovación Popular, el almirante Montoya, el fujimorismo. Por supuesto que no. O sea, entonces, ¿cómo los vas a elegir? ¿Los imponemos? ¿Quién determina? ¿Los doctos del Senado romano? Tú eres tan clásico, ¿no? y me has remitido a los clásicos
de este sistema, y otro respondería con el contrato social de Rousseau, capítulo 2 del libro 2, donde dice textualmente: es el pueblo quien decide, quien tiene la voluntad última, es la soberanía inalienable, le llama Rousseau. Absolutamente. Entonces, de acuerdo. El pueblo está llamado tiene que decidir. El pueblo es el que tiene que decidir. Ni tú ni yo debemos imponerle al pueblo cuál es la forma en la cual debemos aspirar a uno. Lo que nos queda claro, para encontrar puntos de coincidencia, es que este modelo constitucional está finito. Entonces, ingresemos a discutir los temas de fondo y no nos quedemos solamente... No solo un cambio económico, ¿no? Sino también un cambio político, porque habría que, así como te interesa mucho debatir el principio de subsidiariedad, también sería bueno debatir qué cosa es democracia en este país, ¿no? Si seguimos con una democracia representativa o pasamos a una democracia participativa. ¿Cómo pasaríamos a una democracia participativa? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que la gente vota? Pregunta, y yo te respondo en el mismo término. No depende de ti, de mí, tiene que ser el pueblo que lo decida. Sí, claro, por supuesto. O sea, a mí me parece que lo que tiene que hacerse es fundamentalmente de cara a lo que el pueblo va decidiendo. Y el pueblo, en ese sentido, hoy por hoy, ¿cómo toma decisiones? O también le negamos la posibilidad de que vaya a votar, ¿no? Porque si es así, entonces nos encontramos en una encrucijada. No votas porque ese modelo no funciona. Genial. Cuando a mí me plantean eso, yo digo, listo, ¿cuál es la alternativa? Agarramos el fusil, nos vamos al monte. Sí, eso también quedó caduco, ¿no? Si me preguntas a mí, por ahora, encaminarnos y organizarnos popularmente hacia la Asamblea Constituyente. ¿Cómo? A través de la organización popular. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que cómo se legitima? ¿Cómo legitimas? En la calle, como lo hizo Chile con su proceso constituyente. Y mira cómo terminó el proceso constituyente en Chile, ¿no? O sea, porque ahí vamos a ingresar... Hay que aprender de lo bueno y de lo malo. Es que justamente hay que ahí... cómo se llegó y corregir. Pero justamente ahí lo que hay que discutir es los criterios de representatividad. Porque una cosa es... Si es que establecemos que lo que queremos es hacer una lógica de democracia plebiscitaria, entonces nos reunimos en un ágora y entonces el que grita más es el que va a tener más capacidad de poder ser ungido, ¿no? O sea, y en realidad, porque sobre la base de qué vamos determinando que efectivamente una persona tiene, ¿no? Tiene la capacidad de representar a los otros y a las otras, ¿no? Porque lo que necesitamos es que quien llegue sea quien tenga la legitimidad suficiente para representar la voz de quien lo elige. Y ahí volvemos al tema de si la democracia es un valor o no es un valor. Yo sí creo que es un valor. No es perfecta. Debemos repensar los modelos con los cuales se construye la democracia sin ninguna duda. Creo que hay que pensar en procesos de renovación más rápidos de los que tenemos al día de hoy, sin ninguna duda. Yo creo que sí hay representatividad popular, hay organizaciones que las tienen. Pero yo no niego la representatividad de determinadas organizaciones. Que iba a ser candidata por su partido, ¿por qué ella no va a ser Susel renunció a Primero la Gente. ¿Por qué renunció? Fue una decisión individual de ella. ¿Quién va a ser el candidato o la candidata? Bueno, hay bases que a mí me han planteado que yo pueda asumir esa responsabilidad. Yo lo que he señalado es, de acuerdo, asumo el reto, pero nuestra apuesta tiene que ser en la idea de construir una alianza para enfrentar a las mafias que hoy por hoy están en el poder. Porque Antauro Humala acaba de decir que se va a aliar con JP. No creo que una posición ¿Como Perú? No creo que una posición como la de Antauro Humala, que es igual, ¿no? O sea, fuegos artificiales, ¿no? Sea responsable para lo que el momento político hoy por hoy demanda. No, pero nosotros estamos en conversaciones con JP. Además, se está aliando con JP, ¿no? O sea, es muy gracioso escuchar eso, ¿no? Es muy gracioso, ¿no? Antinatura completamente. No sé si es antinatura, yo pero sí, bueno, sí. Nosotros estamos en conversaciones con Ahora Nación, con Nuevo Perú, con el PT,
no son conversaciones de ahora, son conversaciones del año pasado. Nosotros tenemos una apuesta por la unidad, hemos tendido, yo me he reunido con representantes de APU, de UP que no han logrado su inscripción y coincido con lo que señalabas hace un rato. Por ejemplo, esa es una de las cosas que hay que repensar. No puedes establecer que una tacha por sí y ante sí, ¿no?, pueda ser validada para impedir la inscripción de un partido político. Pero si hacemos la crítica, hagámosla también de manera conjunta, porque así como le han impuesto tachas a UP y a APU, en su momento militantes de Antauro también interpusieron tachas contra la inscripción de otros partidos. Sí, por supuesto, es una guerra de tachas. Claro, sí, es que por eso es que la indignación no puede ser selectiva, ¿no? O sea, para que sea válida, es que todo ese proceso tiene que ser cambiado sobre la base de lo que tenemos, ¿no? Iba a decir algo antes que se me olvide, pero no, Perú dice que hay rumores de que se podría aliar con el partido el que ha sido rector de la UNI. ¿Ustedes también se aliarían con él? Nosotros estamos en conversaciones, como te decía hace un rato, con Ahora Nación, que es el partido que lidera Alfonso López Chau, con Nuevo Perú, con el Partido de los Trabajadores. Hemos planteado además que se incorporen otras organizaciones políticas, no ha podido concretarse ello, pero hoy por hoy esa mesa nosotros la seguimos empujando. Finalmente, ya para terminar, porque aquí mi productor me va a matar, nos hemos recontraextendido el tiempo, a pesar de que hemos salido tarde, ojo, estoy cobrándome ese tiempo. Una pregunta que va a ser tal vez un poco incómoda. El nombre del partido es Primero la Gente, pero dentro de ahí está el que hasta hace poco fuera dueño de Nativa Televisión, y Paolo Benza sacó una noticia criticando precisamente que no se le había pagado a los trabajadores de Nativa. Entonces, ¿cómo puede ser Primero la Gente, pero no preocuparse por la gente que trabaja en una empresa de uno de los militantes del partido? ¿Y de dónde asumimos que no nos preocupamos por la gente que trabaja en ¿Ya les han pagado? La información que nos ha dado Miguel del Castillo, que es a quien te refieres, sí, es que sí. O sea, nosotros tuvimos en su momento, cuando salió la información, que no fue Paolo Benza quien el primero que la señaló públicamente. Nosotros hicimos las preguntas como corresponde, porque no es una decisión político-partidaria, no tenemos ninguna injerencia en el tema comercial. Pero lógicamente nos parecía importante que un dirigente del partido nos cuente y nos explique cuál es la situación. Él nos ha referido que tuvo una interrupción en la cadena de pagos de la empresa de la cual él era accionista. Eso significó que se interrumpiesen pagos en su perjuicio, pero que ese conjunto de deudas han estado siendo honradas, y entiendo que a la fecha estarían concluidas. ¿No podrías asegurar que ahora ya se ha pagado? Yo no puedo asegurar, porque yo no soy parte de ese conglomerado empresarial. Te puedo referir lo que Miguel del Castillo nos ha señalado. Él nos ha referido que del conjunto de esas deudas, o todo se ha cancelado o todo está ya muy próximo a ello. Bueno, ojalá venga Miguel del Castillo por aquí a ver si le preguntamos eso directamente a él. Claro, yo le puedo cursar la invitación, no te preocupes. Encantadísimo. Oye, muchas gracias. Lamentablemente nos tenemos que ir porque ya mi productor me está matando, nos hemos pasado el tiempo. Espero que vuelvas, porque aquí Reyes me decía, esta máquina, vamos a tener aquí a él y a ti que eres rojo y tú eres muy pesado con el centro, entonces de repente ya no va a volver a venir. Tal vez yo puedo ser hasta más de izquierda que tú en determinadas cosas. Esa es una afirmación bastante polémica. Podríamos conversarla. Y tal vez tú seas más de centro que yo en algunas otras decisiones. ¿Tú crees? Podría ser, no lo niego, ¿no? Difícil, ¿no? Pero no lo sé. Veremos. Muchas gracias por No, al contrario, gracias a ti. Gracias. Bueno, nos tenemos que ir, ya no nos queda tiempo para más. Muchas gracias. El día de mañana volvemos. Vamos a una pausa comercial. No, ya cerramos el programa, por favor. Ya no, pausas no. Nos vemos el día de mañana de nuevo, ahora sí a las 9 de la noche. Hoy día tuvimos un pequeño problema técnico, pero regresamos mañana con más información. Nos vemos.
Descarga e instala el app de Like TV. Búscanos en Play Store como LikeTV.pe.